¿Has notado que del total de tus ingresos el SAT se puede quedar hasta el 35%? Claro, esto pasaría si tuvieras un sueldo millonario, así que pongamos una tarifa más promedio. Para alguien que gana alrededor de 20,000 pesos mensuales, el SAT se queda alrededor del 23% de su dinero. Eso quiere decir que de un mes de 30 días, 7 días estás trabajando para pagar impuestos. Por otro lado, dado el sistema de pensiones actuales, la famosa ley Afore, se estima que la tasa de reemplazo para la mayoría de los trabajadores será entre el 30 al 40%. Ambas forman una combinación terrible. De aquí que el gobierno de alguna forma quiere incentivar el ahorro para el retiro. La manera que ha encontrado hacerlo es a través de incentivos fiscales. Un plan de retiro es un instrumento financiero que se contrata de manera privada justamente para ahorrar para el retiro, pero que además es deducible de impuestos. Esto se traduce en una devolución de impuestos que cada año al presentar tu declaración anual Hacienda te hace. Ya poniendo un ejemplo práctico, en mi caso el año pasado a mí Hacienda me devolvió 18,000 pesos por ahorrar para mi retiro, específicamente en el plan Optimax Plus de Allianz. Así que hoy hablaremos de este plan. Soy Alejandro Lara. Comenzamos. Primero vamos a comenzar con los básicos de los planes de retiro. Estos son instrumentos financieros privados que pueden servir como una alternativa o bien como un complemento a la Afore, un ahorro para el retiro, que de acuerdo con la ley del Seguro Social, esa etapa es a partir de los 60 a los 65 años. Además de esto, tienen incentivos fiscales que se especifican en 3 artículos de la ley ISR. Te voy a compartir una tabla donde estarás viendo el resumen de dichos artículos y sus beneficios. Para simplificar, el artículo que te puede ofrecer hasta 3 beneficios fiscales es el 151, ya que te da la posibilidad, primero, de diferir impuestos. Segundo, este ahorro es deducible de impuestos año con año. Y finalmente, en la etapa de retiro, tenemos una exención hasta por un monto determinado de tus ganancias, es decir, no pagarás impuestos. Esto te lo platico porque al momento de contratar un plan de retiro, tú debes elegir solo uno de estos 3 artículos. Entonces, si tú lo que quieres es hacerlo deducible de impuestos, debes elegir el artículo 151. Sabiendo esto, te quiero platicar además cómo funciona esa devolución de impuestos. Cada uno de nosotros pagamos una tasa de impuesto, específicamente ISR, diferente. Esto dependiendo del régimen en el que estamos dados de alta y de nuestro nivel de ingresos. La regla general es que a mayor ingreso pagas mayor impuesto. Además de esto, para las personas que tributan bajo el régimen de sueldos y salarios, es decir, que tienes un empleo formal con una alta ante el IMSS, y también para las personas que tributamos bajo el régimen de persona física con actividad ya sea profesional o empresarial, en estos 2 casos el ahorro para el retiro es deducible de impuestos. De hecho, esto fue uno de los motivos por los que yo contraté este plan, para bajar los impuestos que estoy pagando. Para que te des una idea de cuánto te podría devolver el SAT, podemos hacer llamado a la tabla de tarifas del ISR. Esto va a ser muy simplificado, pero aquí te puedes dar una idea de la tasa de impuesto que pagas, ubicando tu ingreso anual en esta tabla. Ejemplo, si una persona gana 20,000 pesos mensuales, ubicamos su ingreso anual en la fila correspondiente y nos arroja que paga una tasa de impuesto de 21.36%. Ahora supongamos que esa persona ahorra el 10% de su ingreso para el retiro, 2,000 pesos mensuales. Multiplicamos 2,000 pesos mensuales por 12 meses en el año por esta tarifa de ISR de 21.36% y obtenemos su devolución de impuestos, 5,126 pesos al año. De aquí también concluimos entonces que la devolución de impuestos será diferente para cada persona. En este otro ejemplo consideramos diferentes personas con diferente salario, pero con la misma constante. Todos ahorran el 10% de su ingreso para el retiro. Y ya puedes notar entonces que a las personas con niveles salariales más bajos se les hace un menor porcentaje de devolución. Viceversa, a las personas con mayor ingreso se les puede devolver hasta el 35% de su ahorro. Personalmente yo destino 6,000 pesos mensuales para este incentivo, de ahí que me hayan devuelto 18,000 pesos el año pasado. Tengo un video más amplio por si lo quieres ver. Y aunque en la mayoría de videos que hago trato de ejemplificarlo con mi caso, porque es el único caso que te puedo exponer realmente porque lo conozco, hay que entender que un plan personal de retiro, como su nombre
nombre lo dice, es personal. Así que es más bien labor de tu asesor financiero que te resuelva todas tus dudas, no solo del producto, sino aquellas que tienen que ver también con la devolución. En el equipo de My Primer Millón tenemos asesores financieros, te voy a compartir una liga en la descripción, que te pueden brindar una asesoría gratuita sobre este plan y que te resolverán todas tus dudas. Liga en la descripción. Ahora que ya conoces las generalidades de los planes de retiro, hablemos del Optimax Plus de Allianz. Para hablar particularmente de planes de retiro, lo más importante es que sepas en qué invierte ese plan. Allianz te ofrece 19 diferentes portafolios para invertir, es decir, 19 diferentes maneras de hacerlo. Portafolios que pueden ser de valores garantizados o de renta variable. Esta sería la gran clasificación que te tiene que quedar clara para que después de aquí entiendas prácticamente cualquier plan de retiro. Comenzando con los valores garantizados, como su nombre lo dice, te garantizan una suma determinada de valores al terminar tu plan, ya sea en UDIs o en dólares. Así que este tipo de planes son ideales para perfiles más conservadores que no quieren la volatilidad del mercado, ya que pase lo que pase, al tú bajo contrato estar amarrando estos valores garantizados, ya tienes la certeza de que a la edad de retiro recibirás la suma contratada. Sin embargo, esta mayor seguridad tiene su desventaja. El rendimiento que te suelen ofrecer tanto las UDIs como los dólares suele ser menor que el que te puede ofrecer la renta variable. El otro tipo de inversión, esta renta variable, se refiere a inversiones en acciones de empresas que pueden ser de diferentes países, diferentes regiones y de diferentes giros. Si volteamos a ver bolsas de valores como la de Estados Unidos, te puedes dar cuenta que aquí sí hay mayor volatilidad. El rendimiento no es lineal. Por ejemplo, en crisis financieras o en sucesos globales como durante la pandemia del COVID pueden afectar este tipo de inversiones, pero si miramos el largo plazo, como justamente debería ser este ahorro para el retiro, este tipo de inversiones te pueden ofrecer un mayor rendimiento. Puedes ver entonces que también es para otro diferente perfil de persona, alguien que sí conoce que su inversión tendrá volatilidad, pero que en el largo plazo esto le puede generar mayor rendimiento. Sabiendo esto de los 19 portafolios que tiene Allianz, yo te recomendaría analizar dos, porque para valores garantizados hay mejores planes de retiro. Aquí sí Allianz no brilla tanto, donde sí brilla son con sus portafolios de renta variable. Primero tenemos al Dinámico Dólares, que invierte a través de un ETF de la administradora BlackRock. Específicamente el ETF se llama IVV y replica al S&P 500. Si no entendiste lo que te acabo de platicar, esto significa que al tú elegir el portafolio Dinámico Dólares estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, empresas que seguramente conoces y que si volteamos a ver una gráfica desde 1957 podemos ver que han generado un 10.25% de rendimiento anual en dólares. Si a esto le sumamos la apreciación del dólar contra el peso, tendríamos un rendimiento promedio anual cercano al 14%, pero de manera más conservadora yo estimaría el crecimiento de esta inversión promedio anual entre el 10 y el 11%. Si comparamos este porcentaje con el 6% que ha generado la Afore en los últimos 10 años, entendemos por qué puede ser mejor idea contratar un plan personal de retiro. El segundo portafolio que te recomendaría considerar es el Allianz ACWI, que invierte a través del ETF ACWI, también de BlackRock. A diferencia del ETF anterior, aquí no estás concentrando tu inversión en una sola economía. Aquí estás invirtiendo en más de 2.300 empresas de todo el mundo. Este portafolio te puede ofrecer un rendimiento ligeramente menor que simplemente invertir en Estados Unidos. El promedio de los últimos 10 años ha sido 8.5% anual, también en dólares, así que de manera conservadora podríamos esperar entre al 9 al 10% en pesos. ¿Por qué hay menos rendimiento? Porque estás más diversificado. Aquí no hay ni buenas ni malas decisiones. Esto siempre va de perfiles. Yo decidí invertir únicamente en el S&P 500. Hay más volatilidad, pero sé que esto en el largo plazo me podría generar mayor rendimiento. Lo siguiente es saber, Alejandro, ya elegí mi portafolio, ¿desde cuánto dinero puedo invertir? El plan de Allianz te permite invertir desde 1.500 y hasta 12.500 pesos mensuales. La forma de pago puede ser mensual, bimestral, semestral y anual. Yo elegí una forma de pago mensual. Te voy a compartir una pantalla cada mes. Allianz toma este dinero desde mi cuenta bancaria y lo invierte directamente en mi plan
de retiro. Aquí también es importante saber que si bien nada te impide tener incluso 2, 3, 4 planes de retiro contratados o invertir la cantidad que tú quieras, el incentivo fiscal sí está topado hasta el 10% de tu ingreso anual. Así que yo no te recomendaría invertir una cantidad mayor. Y finalmente también tendrás que elegir la duración que le quieres dar a tu plan. De acuerdo con la ley ISR, la duración mínima debe de ser de 5 años. Así que Allianz te permite contratar desde 5 hasta 25 años. Cualquier plazo dentro de este rango tú lo podrás contratar. 5, 6, 7, 10 años, 20, 25, los que tú quieras. Aquí sí te recomendaría, para que tengas un buen ahorro para el retiro, hacerlo durante al menos 10 años. De hecho, hay otros productos que justamente se diseñan con 10 años de inversión. Posteriormente podríamos hacer una comparación de esos productos contra una inversión en este PPR, eligiendo 10 años como plazo de inversión. Aquí también te voy a ir compartiendo lo que yo decidí. Ya te había comentado, yo invierto 6,000 pesos mensuales, y como realmente no me veo dejando de trabajar, incluso antes de los 60 años, creo que no me veo sin hacer nada, yo contraté el plazo máximo de 25 años con Allianz. Esto yo lo hice a los 28 años, así que el plan terminaría a los 53. Una vez que tú ya decidiste todo esto, tu agente, que te repito, si quieres que seamos nosotros, nos puedes mandar un mensaje, te vamos a atender con mucho gusto en el equipo. Tu agente debe entregarte un simulador que considera todos los datos: tu edad, artículo de la ley ISR contratado, cantidad de invertir, número de años de inversión, la tasa de impuesto que pagas, el portafolio en el que elegiste invertir, y te empieza a arrojar cuánto dinero podrías juntar para tu retiro. Es importante saber que estas proyecciones ya consideran comisiones. Esto es lo que realmente yo recibiría, pero recuerda, son una proyección y puedes ver que son demasiados millones, así que vamos a ir entendiendo paso por paso cada columna. Lo primero que puedes ver es que al cabo de 25 años yo habría aportado un total de 1.8 millones de pesos y mi ahorro habría crecido a 5,437,000 pesos. Para este punto es donde yo tendría 53 años, así que todavía no cumpliría con la condición del artículo 151 que me dice que la edad de retiro es a los 65 años. Yo tengo dos opciones. La primera de ellas, suspender mis aportaciones, es decir, yo ya terminé mi plan y simplemente dejaría que mi ahorro se siga reinvirtiendo y creciendo. O segunda opción, de forma voluntaria seguir haciendo aportaciones hasta los 65 años para alcanzar una mayor cantidad. Si yo hago esto, habría aportado un total de 2,664,000 pesos y tendría un saldo en mi fondo para el retiro de 15,416,339 pesos. Demasiados millones. Si calculamos el rendimiento, tenemos un 579%. Aquí está la lección más importante del ahorro para el retiro. Yo inicié este plan, me considero joven todavía, pero pude haberlo comenzado más joven. Entre más joven lo hagas, menor será la cantidad que tendrás que invertir mensualmente para llegar a un monto alto para el retiro. Y la última aclaración que te debo hacer, que ya te lo había comentado, pero en verdad tiene que quedar muy claro, es que la inversión en ETFs, en este caso renta variable del S&P 500, no funciona de manera mensual. Allianz está obligado a hacerte una proyección, pero en la realidad tu ahorro tendría movimientos más parecidos a la gráfica del S&P 500. Hay años donde el rendimiento es mayor al 10%, hay años donde incluso el rendimiento es negativo, pero el promedio anual nos dice que desde 1957 obtenemos alrededor del 10% de rendimiento anual. En este sentido, hay que confiar en el largo plazo y en la capacidad que ha demostrado la bolsa de generar rendimiento. Vamos a continuar ahora analizando la parte de la devolución de impuestos. Puedes ver que cada año yo aportaría 72,000 pesos en total. Este simulador también me puede indicar un monto estimado de mi devolución de impuestos, en este caso 18,000 pesos. En la práctica, el año pasado a mí me devolvieron 31,000 pesos, pero de esos 31,000, solo 18,000 correspondían a este ahorro para el retiro. Una vez que te lo entregan por ahí de abril de cada año, tú pues puedes hacer prácticamente lo que quieras con ese dinero. Ahí la decisión vuelve a ser personal. Yo lo considero como un complemento de mi ahorro para el retiro, así que lo reinvierto. Tú puedes hacerlo no necesariamente en el mismo plan, sino en algún otro instrumento que también sea de tu agrado, pero Allianz supone que logras esa reinversión nuevamente a un rendimiento del 10% anual. Y si esto también lo haces cada año, repito, como complemento para tu ahorro, solamente la devolución de impuestos se convirtió en
en 1.77 millones de pesos. Ahora, si lo comparamos con lo que me costó el plan, podemos ver que prácticamente casi recupero la inversión con pura devolución, pero los beneficios fiscales no acaban aquí. Recuerda que también tu ahorro puede estar libre de impuestos. Si yo decidiera retirar toda esta cantidad en una sola exhibición, la cantidad libre de impuestos son 90 UMAS anuales. En 2023 esto sería poco más de 3.4 millones de pesos, pero esto es en 2023. Cuando yo cumpla 65 años será el año 2058 y la UMA es un valor que se actualiza cada año en el mes de febrero conforme a la inflación, entonces podemos proyectar su valor. Si lo hacemos con una tasa de inflación de 4.5% anual, tenemos que en 2058 la cantidad libre de impuestos podría ser cercana a 15.89 millones de pesos. Si comparamos esta cantidad contra lo que yo recibiría, podemos ver que estaría en el límite, y aunque no lo parezca, este es un gran beneficio que tienen los planes de retiro. Por ejemplo, si a lo que yo voy a obtener le resto lo que aporté, podemos ver que obtuve una ganancia de alrededor de 12.75 millones de pesos. Si yo este dinero lo hubiera invertido por cuenta propia en bolsa de valores y hubiera obtenido esa ganancia, hubiera tenido que pagar impuestos por 1.27 millones de pesos, más de 1 millón de pesos que se van para Hacienda, algo que no pasa con el plan de retiro. A partir de aquí hemos hablado puras cosas buenas, pero el video se va a comenzar a poner un poco gris porque también tengo que platicarte las cosas no tan buenas del Optimax Plus de Allianz. Primero, ¿qué pasaría si tú decides retirar tu dinero antes de los 65 años? Esto bajo el supuesto de que contrataste con el artículo 151, así que tenemos que revisar nuevamente lo que nos dice. Si tú retiras antes de tiempo, tanto tu capital como intereses estarán sujetos al pago de impuestos, así que Hacienda te retendrá el 20% de ISR desde el primer peso retirado. Y te estarás preguntando, Alejandro, ¿por qué sucede esto? Me parece que es demasiado injusto. Lo primero es que en los primeros 19 meses del plan no hay tal cosa como retiros anticipados, así que si no tienes la certeza de al menos aportar por 19 meses constantemente a tu plan de retiro, este producto no es para ti. Quizás tampoco lo es cualquier plan de retiro. Deberías de buscar entonces la Afore. Recuerda que el plazo mínimo son 5 años, pero a partir del mes 19 tú sí tendrías la opción de, si así lo deseas, retirar de forma anticipada, aunque te repito, sería una muy mala idea porque además de la retención de impuestos que te hará Hacienda, también hay penalizaciones del plan. Estas penalizaciones las entendemos en el simulador. La cantidad que puedes retirar está indicada en la columna de saldo disponible. Si ahora consideramos lo que te quitaría Hacienda, en la tercera columna vemos el saldo disponible después de retención de impuestos. La tercera columna es la que muestra realmente cuánto te quedaría si tú haces un retiro anticipado. Antes de optar por un retiro anticipado, mejor podemos pensar en una suspensión temporal del plan. Allianz tiene algo que llama periodo de descanso, que puede ser de hasta 12 meses, o bien también podemos optar por reducir la cantidad que estamos invirtiendo mensualmente al mínimo de 1,500. Continuando, también tenemos que hablar de las comisiones del plan. Durante la etapa del saldo inicial, que son los primeros 19 meses, este plan sí es costoso, tiene un costo administrativo de 0.90% trimestral y un cargo de gestión del fondo de 0.1% mensual, que se traduce en un 1.2% anual. Pasando la etapa inicial del plan, es decir, a partir del mes 19, la comisión que se queda es la de 0.1% mensual. La buena noticia es que estas comisiones se pueden amortiguar, ya que durante los primeros 19 meses del plan, Allianz constituye algo que se llama bono de fidelidad. Así que hablemos del bono de fidelidad. Si tú cumples con al menos el 70% de las aportaciones totales que contrataste, Allianz te puede dar un bono de fidelidad que puede ser de hasta el 100% de las aportaciones contratadas en el primer año. En mi caso serían hasta 72,000 pesos, pero el bono que se te otorga depende de la aportación y plazo comprometido. Como podemos ver, a mí me asignaron un bono de 54,000 pesos. Este bono se asigna directamente desde el inicio a las aportaciones que tú estás haciendo, así que será normal que aunque al principio tú lleves pocas aportaciones, tengas una cantidad mucho mayor. Además de esto, el bono de fidelidad sí tiene un rendimiento garantizado, que es la inflación más 5% anual topado a 9% anual, y esto ya puede ser suficiente para cubrir todas las
las comisiones del plan, pero insisto, siempre y cuando mantengas el bono, y para esto debes cumplir con al menos el 70% de las aportaciones en tiempo y forma. Ahora sí, ya tenemos el panorama completo del Optimax Plus de Allianz. Vamos a ver un breve resumen. Si cumplo con mi PPR al pie de la letra, a mis 65 años habría destinado 2.66 millones de pesos para mi yo viejito, que gracias al S&P 500 se convirtieron en 15.42 millones de pesos, rendimiento de la inversión de 579%. Además, si yo tomo mi ahorro fiscal y lo reinvierto año con año a la misma tasa de rendimiento, obtengo adicionalmente 1.77 millones de pesos. Si lo comparamos contra las aportaciones que yo hice, podemos decir que mi plan de retiro me costó únicamente 891.753 pesos y que a cambio yo obtengo más de 15 millones a mis 65 años. 15 millones de pesos puede sonar una cantidad enorme, eso si lo recibieras hoy, pero todos sabemos que el dinero del futuro no vale lo mismo que el dinero del presente. Si tú quieres saber a cuánto equivale esa cantidad del futuro hoy, lo que tienes que hacer es traer ese valor del futuro a valor presente. Hay un método matemático, no te espantes, también hay calculadoras. Ingresamos a una calculadora de valor presente como la que estarás viendo en pantalla. Yo tengo un monto de retiro proyectado a mis 65 años de más de 15 millones de pesos. Aquí lo voy a ingresar. Yo voy a considerar una inflación, que en este caso sería la tasa de descuento, del 4.5% anual. Y aquí lo tienes. Esos más de 15 millones de pesos del 2050, que será cuando tengas 65 años, serían equivalentes a hoy recibir 3.3 millones de pesos. Quizás el escenario ya no suena tan alentador, ya no recibo 15 sino 3.3 millones de pesos hoy, pero ¿qué crees? Este escenario es mucho mejor que si yo no hago nada para ahorrar para mi retiro. En ese caso tendría 0. De ahí que haya notas, en serio, demasiado crudas, que nos dicen que muchos mexicanos envejecerán en la pobreza, y si solo optas por la Afore, la tasa de reemplazo se estima entre el 30 al 40%, es decir, recibirías del 30 al 40% de tu último salario durante la jubilación. Así que si está en tus manos comenzar un plan de retiro, siempre es una buena idea. Si lo puedes hacer desde hoy, mucho mejor. Pero ya hablando de forma general, no solo tenemos como alternativa de inversión para el retiro estos planes de retiro, también tenemos aportaciones voluntarias a la Afore y por supuesto la inversión por cuenta propia. Ninguna de las tres está peleada. Hasta aquí tenemos el video del Optimax Plus de Allianz. Este tipo de videos siempre quedan muy largos, pero nos gusta analizar los productos con lupa. Así que si te hemos ayudado, no lo olvides. En el equipo podemos brindarte una asesoría gratuita. En la descripción te voy a compartir una liga para que nos mandes un mensaje. Te vamos a atender con mucho gusto. Sin más, yo soy Alejandro Lara y como siempre te agradezco por verme. Nos vemos en el siguiente.